Bienvenidos ahora por medio de este programa Unido es la llave. Amén. Hoy estamos pues nuestra hermana Alejandra Romo y mi persona conduciendo el programa. Ahora gracias al Señor, ¿verdad? Que la pastora nos dio día la oportunidad de ser parte de esto. Hemos estado por tantos años, hermana, como siempre nos decíamos, en las buenas y en las malas, hemos estado siempre sirviendo al Señor desde que nos conocimos hace 21 años. ¿Ya? 21 años. 21. Y le damos gracias al Señor por estar aquí con usted. Estaba pues fuera del canal. Porque estaba enferma, me hicieron una cirugía en la boca, no era planeada y pensé que eso iba a ser rápido y de ser rápido se demoró una semana, se complicó y tuve una semana pues y media, ¿verdad? Tratando de recuperarme y ya que me hicieron una cirugía y pues la pasé un poquito malita, pero estamos de vuelta otra vez, como siempre, yo al pie del cañón. Amén. Siguiendo, llevando la palabra de Dios y compartiendo lo que el Señor nos ha dado a través de estos años. Y también, ¿sabes? Sino también parte de bendición para ustedes, porque la razón que uno está aquí detrás de las cámaras es porque el Señor nos ha llamado con una comisión, nos ha llamado con un propósito y queremos ser parte de ese propósito y hoy día de poderle llevar una palabra, no solamente de aliento, pero también un conversatorio, ¿verdad? Amén. Entre las cosas que uno vive. Creo que como cristiano todo el mundo tiene sus preguntas, todo el mundo tiene sus inquietudes, todo el mundo pasa por situaciones diferentes en la vida. Así es. Y son las vivencias las que nos hacen que nosotros podamos palpar la palabra de Dios. Amén. Porque podemos que la palabra es algo abstracto. Cuando el verbo salió, ¿verdad? Era algo abstracto, pero se que empieza a materializar cuando ya nosotros lo vemos concretizado en esta tierra. Y eso es lo que las vivencias son, es concretizar lo que el Señor ya en su palabra lo estipuló. Y hoy día vamos a hablar del tema, hermana Alejandra. La gratitud. La gratitud. Es importante siempre reconocer por qué tenemos que aprender ese concepto de gratitud. Amén. ¿Me puedes hablar un poquito, hermana, antes de empezar Amén. a orar? A dar un poquito por qué es importante nosotros como cristianos y como ser humano también, pero no solamente ser cristiano, un ser humano tenemos que, eso es parte de nuestra naturaleza de ser agradecido. El ser agradecido es una de las cosas importantes porque cuando uno es agradecido tanto por las pequeñas cosas como por las grandes cosas que ya sea una persona ha hecho por ti o el Señor ha hecho por nosotros. Creo que cuando nosotros no somos agradecidos, esa es una cualidad que nosotros también podemos ir desarrollando. Porque uno, en la ignorancia, que estábamos mucho, a veces en el orgullo del cual el Señor nos ha venido procesando y limpiando, una de las cosas que hace el orgullo es no reconocer la gratitud hacia las cosas que Dios ha hecho por ti. Así es, Cuando Dios te empieza a limpiar de todo ese orgullo y tú empiezas a menguar y esa humildad empieza a crecer en ti, tú te das cuenta que si no fuera por el Señor, no podríamos hacer absolutamente nada. No estuviéramos aquí tampoco. No. Así que queremos la bienvenida antes de empezar a orar a ustedes, ¿verdad? Que nos están conectando con nosotros, la hermana Italia Castilla, hermana Alex, nos puede saludar también ahí un hermano. Déjame ver. La hermana Bárbara Araya. Dios me la bendiga, hermana. A la hermana Marta. Emilio Torres. Tenemos pues ahí hombres que se van conectando, la pastora. Idalia, amén. Así que vamos a darle chance a los hermanos para que se vayan conectando. Así que... Y vamos a empezar a orar. Siempre es importante orar porque todo lo que nosotros hacemos tenemos que poner en las manos del Señor. Nosotros estamos aquí, pero realmente quien hace la obra a través de nosotros es el Señor. Amén. Nosotros simplemente somos, como dice, una vasija donde Dios deposita su presencia, su unción, su palabra y somos los portadores de eso. Así que vamos a abrir en oración hoy día y vamos a pedir que el Espíritu Santo hoy día nos ayude y esté con nosotros en esta hora. ¿Ven? Amén. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, mi Dios, porque hasta aquí nos has ayudado, mi Dios, porque tú cada día nos enseñas, mi Dios amado. Eres un maestro por excelencia, mi Dios. Reconocemos, Padre amado, que tú estás en medio de nosotros, Señor, cada día, Padre, enseñándonos, cada día, Padre, mostrándonos quién eres tú, mi Dios. Y hoy, Padre, oramos que a través de este programa que vamos a hablar de la gratitud, sea hoy día tú guiando, Padre, nuestras palabras, Señor, nuestros conversatorios, mi Dios, y que sea de edificación para aquellos que nos están escuchando detrás de las cámaras, amigos, que sea un tiempo donde las personas mediten, este tiempo de dar gracias que estamos en este auge ahora en este país, pero no solamente un día, Señor, tenemos que aprender a ser agradecidos todos los días de nuestras vidas. Pues te pedimos que hoy día nos ayude, Dios, y ponemos todo en manos tuyas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Así que, hermanos, pueden empezar también a compartir nuestro video para que las personas se vayan anexando también al programa.
así como hablábamos, hermana Alejandra, ¿verdad? De lo importante que es la gratitud. Por algo decía el hermano que para nosotros, el hermano David, Sí. alma mía, no te olvides del Señor ni ninguno de sus beneficios, porque el alma tiende a olvidarse. Así es. Entonces, ¿qué usted me puede hablar un poco de la gratitud? ¿Qué es la gratitud, hermana Alejandra? En el concepto, para que las personas puedan entender, porque escuchamos palabras, pero esos los conceptos no estamos claros de lo que es un concepto en lo que es la gratitud. Dice que la gratitud es un sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, ya sea espiritual, cuando alguien te ha dado algo, cuando tú has percibido que Dios ha hecho algo por ti, ¿no? También cuando en lo material, eso se percibe más todavía, porque muchas veces lo del Señor, cuando uno viene a los pies de Cristo, o antes, no siempre se lo adjudica al Señor. Así mismo es. Pero cuando ya tú vienes a los pies de Cristo, te das cuenta que todas las cosas suceden por voluntad de Él. Amén. Este sentimiento o deseo voluntario de correspondencia, o sea, cuando una persona es agradecida, ¿cierto? Es recíproco, tanto como el que da como que el que recibe. Pero como te dije al principio, uno tiene que aprender a ser agradecido, porque muchas veces nosotros no sabemos ser agradecidos. Amén. Muy verdad, hermana Alejandra. No quiere decir que vas a estar como toda la vida. Hay un sentimiento que yo digo, ¿no? A veces tú estás muy agradecida por una persona porque hizo algo en un tiempo determinado de tu vida y tú tienes una gratitud por esa persona y a lo mejor con esa persona en esos tiempos no fuiste tan close, tan cercano, pero más sin embargo lo que esa persona hizo por ti fue algo que te cambió la perspectiva y te cambió muchas veces, porque a veces tenemos un concepto un poco erróneo de la persona y cuando tú lo ves en esa área que tuvo una diferencia contigo o con tus hijos, ya sea en cualquier ámbito de tu vida y te impactó, tú terminas estando agradecido con esa persona y siempre te recuerdas de los momentos cuando esa persona tuvo un bien contigo. Porque la gratitud también es como un bien que te han hecho, ¿no? Así es. Mire qué interesante cuando hablamos de la acción de gracia, cuando vemos que Estados Unidos fue una ciudad o una nación que fue fundada bajo principios bíblicos, donde vinieron los pilgrims, ¿cómo se dice? Los peregrinos. Los peregrinos con bases cristianas y fundaron y han pasado tantos años y han puesto este día como un día memorial, por decir, de recordatorio de todos los años de que tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Y mire qué interesante, porque el Señor nos enseña dentro de lo que es la palabra del Señor, por qué tenemos que ser agradecidos, qué tiene que ver la gratitud con Dios, porque tiene que ver algo muy importante para que el Señor lo haya dejado plasmado, como hablábamos, los leprosos. Sí. ¿Ves? Dios cuando habla a través de su palabra, o el Señor Jesús habla en la palabra, deja plasmado historia dentro de la Biblia, es porque Él quiere que aprendamos que hay referencias que Él dejó para que nosotros copiemos lo bueno y desechemos lo malo. Así es. Porque vemos ahí, puede leer un poco ahí de los leprosos. Resumiendo la parábola cuando el Señor sana a los 10 leprosos, ¿ok? Él los sana y cuando se van, solamente uno solo vuelve a dar las gracias. Y el Señor le pregunta, ¿y dónde están los otros? Por eso cuando Dios, y lo hablamos muchas veces en la intercesión, que a veces la gente pretende tener un milagrazo para darle la gloria a Dios o dar las gracias al Señor. Pero como yo digo, todo milagro, ya sea que para tus ojos sea pequeñito, para otra persona que esté pasando esa situación es un océano. ¿Cuántas veces nos ha pasado que una situación que a nosotros nos está sucediendo, uno piensa que se está ahogando? Es verdad. Pero el testimonio de alguna persona nos viene como a revolucionar. Por eso aquí cuando estos 10 leprosos, porque los 10 tenían esa necesidad. Así mismo es. Y los leprosos tenemos que entender que ellos no eran bien recibidos. Y eran realmente, como decir, la escoria de la gente. Porque eran los que nadie los podía como tocar. Ahora con el coronavirus. Sí, nadie quiere estar contigo. Que si estás infectado, nadie se puede pegar contigo. Cuando mi hermana se contagió en Chile, y entonces ella me decía, me siento como una leprosa. Porque nadie quiere estar con uno, nadie le quiere hablar, nadie lo quiere tocar y uno se tapa. Entonces dice, ella se sintió como un leproso, ¿no? Pero entonces estos leprosos que nadie los tocaba y que todo el mundo los desechaba, los apartaba, el Señor los sana. Pero la condición aquí que uno solamente tenía un corazón agradecido.
y se devuelve a donde el Señor. Por eso es que es importante cuando nosotros vamos aprendiendo que toda circunstancia o cosa que el Señor hace por nosotros, nosotros debemos de ser agradecidos. Es que muchas veces también pensamos o a veces no le adjudicamos las cosas a Dios. Eso también pasa. Eso también pasa. Y es parte, o sea, de uno también no entender. Muchas veces nosotros hacemos las cosas mecánicamente, porque nos lo dijeron que eran así, y nos volvemos gente mecánica, pero no gente pensante. Sí. Yo creo que es el tiempo donde Dios quiere que nosotros nos sentemos, siempre sentarnos con nosotros mismos cuando tú meditas con tu persona, donde tengo que ser agradecido aún por las cosas que tal vez yo no las veo todos los días, pero Dios sí me las da, como por ejemplo la salud. Mira, cuando yo estaba ahora enferma esta semana y media, yo creo que hasta me deprimí. Le dije a mi marido, me estoy preocupada, porque era tanto el dolor que yo tenía que me sentía impotente, y no importa las pastillas que tomara, sentí el dolor, sentía que se me iba a caer toda la cara del dolor. Entonces te das cuenta muchas veces de que todas esas cosas Dios te las permite pasar para que uno llegue al punto de que aún en la salud tienes que darle gracias a Dios por tener salud, porque muchas veces nosotros hasta menospreciamos la salud. Y realmente Dios quiere que crezca, por eso da gracia en todo y en todo tiempo. Si una cirugía tan pequeña, porque es una cirugía pequeña, aunque por el dolor uno piensa que es enorme, ¿no? Yo me acuerdo que tuve una cirugía de apendicitis y me hicieron menos de medio centímetro la incisión, ¿no? Pero cuando a mí eso se me infectó, parecía que me habían abierto todo el estómago, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tanto nosotros somos agradecidos en las mínimas cosas como en las grandes cosas? Porque cuando tú estás enfermo, y a veces yo digo, un dolor, una cosa tan pequeña, que a veces te hace que te inmovilice, ¿no? A mí me ha inmovilizado el dolor de la ciática, ¿se dice? Sí, eso es horrible, sí. Y entonces yo digo, ¿cómo un músculo tan pequeño te puede inmovilizar completamente? Digo, Señor, gracias, porque qué terrible cuando tú estás en un constante dolor. Yo no soy enfermiza, para nada, gracias a mi Cristo que me ha dado buena salud. Pero cuando tú estás enfermo y te sientes incapacitado, no te sientes en la completa, en todo el preámbulo, ¿no? En toda tu fuerza, en toda tu capacidad. Me recuerdo una vez que tuve el flu, y ese flu casi me mata. Y entonces no había ni siquiera cómo poderme tomar un vaso con agua. Y cuando tú te tomas el vaso con agua, tú le das gracias al Señor, porque a veces hasta las mínimas cosas, en ese momento que para otro es nada, te lo es todo para ti. Por eso, hermana, dice aquí la Biblia, dice que en Primera de Crónicas 13:34, dice, alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Cuando uno está alabando a alguien, ¿verdad? Porque a veces alabar siempre, cuando tú alabas a alguien, tú le estás dando honor a esa persona porque tú estás agradecida, porque algo esa persona a ti ha contribuido en tu vida, no solamente tal vez, qué sé yo, la parte espiritual, también la parte, emocional. Y cuando dice alaben al Señor es porque Dios es como reconocer que Él nos ha dado todo a nosotros. No solamente nos ha dado la vida, pero también nos ha dado familia, nos ha dado esposo, esposa, hijos. Y son cosas que creo que el Señor quiere formar en el corazón del ser humano, porque el tú mantenerte agradecido también es como mantenerte humilde. Reconocer que todo lo que tú tienes no es por tu propio mérito, sino porque hubo alguien que de alguna manera contribuyó o te ayudó o te enseñó a llegar donde estás ahora. Estaba leyendo sobre un muchacho joven que él es motivador, y él al principio pensaba que no tenía por qué ser agradecido por lo que él había logrado, pero al paso de los años, porque él fue buen estudiante, estudió en una muy buena universidad y pudo salir adelante y se graduó y llegó a estar prominente. Pero en un punto de su vida se dio cuenta que todas esas cosas no fueron a causa de él, sino porque él tuvo unos padres en los cuales se preocuparon por él, le trataron de darle lo mejor. Dice, es más, hasta se preocuparon por mí porque a mí nunca me faltó la comida en mi mesa. Pero yo nunca lo vi de esa parte, porque yo tenía 3 comidas al día y para mí era algo normal. Claro, claro. Sentarme a la mesa y comer, desayunar, almorzar y cenar. Pero llegó un momento de su vida que él se dio cuenta que la gratitud era tan importante, porque todo lo que él logró hacer no fue por lo bueno o lo inteligente que él era. Era inteligente, porque no se ha muerto.
es inteligente, pero no por la inteligencia de él, sino porque hubieron personas en las cuales lo impulsaron, lo ayudaron para que él consiguiera las metas que el día de hoy él las ha podido desarrollar. Entonces dice, soy agradecido todos los días, me levanto y le doy gracias a Dios por un nuevo día de vida, por tener comida en mi mesa, por tener el trabajo que tengo, por poder ser un motivador a otra gente, pero la gratitud es algo que yo tuve que aprender y primero que nada pensar que no era por mí. O sea lo que tú dices, que la gratitud es algo que aprender. Sí. O sea, cuando decimos que es algo que aprendemos, ¿por qué tú consideras, hermana Alejandra o Alejandra, que el Señor muchas veces a nosotros nos pasa por una pulidora? ¿Será que somos malagradecidos en nuestra naturaleza? Sí. Y el Señor quiere enseñarnos ese principio, es que a ser agradecidos. No nos damos cuenta que somos malagradecidos cuando venimos a los pies de Cristo o cuando estamos en Cristo, porque estamos en un proceso. Sí. Estamos siendo formados, ¿no? Como la vasija. Esta vasija ahorita se ve toda pulidita, brillante y todo, y una bonita taza, pero eso fue barro y tuvo piedras. Entonces, siempre me recuerdo cuando el Señor nos trae al desierto. Y cuando nos dice, son para dos cosas, humillarte y probarte. Entonces, el desierto tiene que ver mucho con la formación para ser una persona agradecida. Entonces decía que la gratitud no es un sentimiento que no se prescribe. Sí, porque tú sabes que cuando hay una ley que ya caduca, ¿ok? Ya esa ley pasa. En nosotros no puede pasar eso. O sea, tú tienes que ser agradecido ahora. Es diferente que muchas veces también hay que aprender a separar, ¿no? Sí. Porque yo puedo ser agradecida y el otro día que murió un pastor que nosotros de verdad fue muy querido para nosotros, nos ayudó muchísimo en un tiempo determinado de nuestra vida y muy desinteresadamente y siempre nos mostró en cómo él predicaba a Cristo. Amén. Y entonces nosotros siempre fuimos muy agradecidos con él porque en los momentos más difíciles en ese tiempo el Señor lo usó a él. Entonces el sentimiento no prescribe, o sea, el sentimiento de gratitud no se acaba. No cesa. ¿no? Es como el amor. Exacto, nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Entonces, cuando vemos que una persona se olvida, por eso dice, tú no debes de olvidar de donde Dios te ha sacado. Amén. Es muy cierto. Porque cuando tú te olvidas, estás en un paso a caer, ¿no? Sí. No a fallar, porque todos los días fallamos, pero... Como le pasó a Nabucodonosor, cuando él que vio la gran Babilonia, dijo, wow, gracias a mí, casi dice, gracias a mi mano, todo lo que yo he hecho. Entonces, pero ¿quién fue el que lo ayudó? Y creo que el Señor lo llevó al punto donde él tenía que reconocer quién fue el que lo hizo grande a él. Sí. Por eso es que es importante cuando dice la Biblia que para tú ser grande tienes que ser pequeño. Porque es parte de ser agradecido y aprender los principios de que tú tienes que mantenerte, como dice, como en un límite, como una línea de límite donde tú no te traspases eso para que no te convierta en una persona mal agradecida. Sí. Yo creo que eso mal agradecida, claro, cuando tú no sabes cómo abrazar el agradecimiento, generalmente tú piensas que te lo mereces. Así y nosotros no nos merecemos nada. Así es. Si no es por la bondad de Dios, que muchas veces yo digo, el Señor a mí me sorprende, porque yo no me merezco que Él sea así conmigo, más sin embargo por su amor. Él es dadivoso, pero a veces nosotros pensamos que nos merecemos las cosas. Y eso para mí es como la raíz de orgullo que todavía, o el ego, ¿no? Hay otra palabra que se habla sobre el ahora que estás hablando de eso, Alejandro, o sea, una persona que tiene amor en su corazón, entonces esa persona es agradecida. Sí. Entonces al final Dios quiere formar en nosotros el sentido de amar, ese amor ágape, para que nosotros no nos olvidemos de todas las bondades de Dios. Por eso es que dicen Deuteronomio, no vaya a ser que cuando tú te enriquezcas y estés bien, te olvides. Sí. ¿Ves? Porque es una naturaleza humana donde nosotros estamos sometidos en esta carne, donde tiende a olvidarse lo que alguien ha hecho por ti, ya sea el Señor o una persona pues que te ha ayudado en la tierra, porque siempre nos encontramos en el camino personas que en un tiempo determinado te ayudan. Sí. Y lo importante de uno mantener un corazón agradecido, porque un corazón agradecido va a ser un corazón bondadoso también. Y también habla, si lo hablamos en la parte psicológica,
Dice que la gente agradecida es más feliz. Es más feliz. Pero es que, tiene que ver porque los que bueno, no estoy diciendo, ¿no?, que los que no son agradecidos son amargados, pero generalmente la gente agradecida es la gente más feliz. ¿Por qué razón? Porque de todas las cosas, cuando tú aprendes, bueno, nosotros a los niños le empezamos a enseñar desde pequeño, ¿no? Las gracias, por favor, gracias. Tú le estás cultivando al niño no solamente que sea bien educado, sino que él aprenda a valorar las cosas que él tiene. Porque, claro, a lo mejor no toda en su magnitud de un niño va a entender a cabalidad lo que es ser agradecido. O sea, y también, Ale, cuando una persona es agradecida, hablando en la parte terrenal, sí, nadie te va a soportar. ¿No? Y las puertas se cierran. Y después te cierras porque tú dices, esta persona me cae como una... Es como, mira. Vaya, como dice, como una patada en el hígado, perdón la palabra. ¿Por qué? Sí. Porque es tan insoportable, porque eso es algo de que uno va acarreando en la vida. Sí. Por eso una persona que no aprende a este principio de ser agradecida, nunca va a ver tampoco ni lo que la gente hace por ella, porque a veces uno piensa, nadie ha hecho nada por mí. No, alguien siempre ha hecho algo por ti. Es que Dios siempre ha usado a alguien para poder bendecirte. Lo que pasa que también, creo yo, esto es lo que yo pienso, cuando nosotros venimos a Cristo, a veces pensamos, ¿no?, que nos los merecemos todo, ¿ok? Y Dios te dice, no te mereces todo, sino por mi gracia, 1. 2, que Dios empieza a pulirte el corazón. Si tú eres mal agradecido, hay cosas que tú vas a empezar a siembras, como esta planta, ¿no? Esta planta es de verdad. Entonces, si siembras desagradecimiento, tú vas a cosechar. Y llega un momento que como tú dices, ¿no?, lo que uno siembra, si uno siembra en agradecimiento, va siempre a haber una puerta abierta. Pero si no, todas las puertas se cierran. Así es. No lo ves hoy, como dice la pastora, no lo estás viendo hoy, pero en el futuro quizás no lo percibes contigo, pero sí con tu generación. Eso es verdad, por eso es importante nosotros cultivar ese corazón cada día, ser agradecido hasta por uno, porque tenemos agua, porque tenemos electricidad, porque otras personas también no tienen ni siquiera donde dormir. Y muchas veces todos las tomamos, dice, we take it for granted, tomamos eso como a la ligera, sin darnos cuenta que somos bendecidos porque tenemos, ¿me entiendes?, los recursos para tener una casa, tener una estabilidad. Y Dios quiere que aprendamos a ser agradecidos en las pequeñas cosas para poner en las grandes cosas. Si tú no eres, como dice, fiel en lo poco, tú no vas a ser fiel en lo mucho. Si no eres agradecido con lo poco que Dios te da, tú no vas a ser agradecido con las cosas grandes que Dios te da. Mira lo que dice Colosenses 4:2, dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimientos. Por eso, pero imagínate tú, entonces, una persona, por eso, que se mantiene orando, es una persona agradecida, porque sabe de que depende de Dios. No depende de sus propias habilidades, ni de sus propios dones, ni de la gente, sino de aquel que le da el recurso para obtener algo. Que eso es lo importante, que por eso cuando uno dice, a veces la gente dice, ¿por qué tú tanto sirves al Señor? ¿Por qué tú haces esto para Dios? Pero la razón que lo haces para Dios es porque tú de alguna manera eres una persona agradecida con Dios. Porque de alguna manera tú te has dado cuenta de que el Señor ha estado contigo en lo bueno y en lo malo. Muchas veces, ¿sabes? He tenido muchas personas, también jefes en otras ocasiones, que no pueden entender por qué razón uno sirve al Señor. Uno sirve al Señor por agradecimiento. Uno sirve al Señor porque el Señor contigo te ha dado las cosas mínimas que tú te imaginabas. Pero cuando uno no tiene nada y Dios te da hasta la mínima cosa, tú agradeces todo, pero cuando no hay nada, tú tienes que darte cuenta de que ese ha sido el Señor que te ha sostenido en ese tiempo. Y una de las cosas que yo, por ejemplo, yo le enseño a mis hijos, tú tienes que ser agradecido también con nosotros como padres, porque si no eres agradecido con lo que te damos, tampoco vas a ser agradecido con la gente afuera en la calle. O sea, menos. Si eso tú no lo practicas con el más cercano, que son tus padres, ni que tú seas agradecido con todo el mundo afuera, porque también es algo que tú estás sembrando, ¿no? Así es mismo. como la promesa, ¿no? El hijo que honra al padre, largos días de vida tendrás. Pero si tú con tus padres, tú no eres agradecido, y una cosa que me gusta, ¿no? Una cosa que yo aprendí, la Biblia no habla que el padre tiene que ser bueno. No está hablando de eso. Un padre sin error, un padre que no se equivoca, porque en realidad todos nos equivocamos, todos fallamos. Entonces, cuando el hijo aprende a ser agradecido con el padre, que es lo que puede ver, lo que puede palpar, lo que puede tocar, lo que tiene sentimiento,
el agradecimiento a ese padre que está sembrando, lo va a hacer de afuera genuinamente. Porque como yo digo, si tú al cercano que tiene, que es tu papá o tu mamá, no eres agradecido o respetuoso, ¿qué queda para el resto? Porque en realidad, si tú no lo eres con el primordial, ¿qué recompensa tienes? Porque Dios al final, ¿a quién va a sopesar? ¿Los de afuera o tu padre? Al que está cerca de ti, que es tu padre. Yo conocí, hablaba con un jovencito y me gustó una cosa que él me dijo, y te das cuenta que los padres, ¿verdad?, forman a los hijos, tanto para la vida, para enfrentarse a situaciones adversas, y me decía los jovencitos que su papá había sido muy estricto con él, pero que ahora que él está hecho un hombre, él entiende que era lo que él había aprendido, y que él quiere aprender otras cosas que sabe que tal vez no las aprendió bien, algunas cosas, no todo, pero, ¿sabes? No todo malo me hizo, dice, pero las cosas que tal vez no me ayudaron las estoy aprendiendo ahora, pero sí, él tuve que comprenderlo, que como él era lo que él podía dar, y le agradezco todo lo que él hizo por mí, y lo que ha hecho por mí, y el hombre que soy ahora, porque aún siendo tan estricto como era, yo soy lo que soy ahora por él. Entonces eso es parte de que, como tú dices, no ver los errores, sino ver de que al final de todas las cosas esa persona quería algo bueno para ti. Y así es Dios. Nosotros cuando pasamos con muchas cosas adversas pensamos de que Dios la tiene encogida con nosotros. Y ahí dice en Deuteronomio 8 que dice que es para hacernos un bien. La razón de que Dios nos pasa por situaciones en diferentes magnitudes es porque quiere formar en nosotros un corazón agradecido. ¿También será que esa parte del corazón nosotros las tenemos dormidas? Porque dice el Señor que Él despierta los espíritus. Eso lo habla en Ageo 1:14. Que el Señor despierta en nosotros los espíritus. Porque lo hizo con Zorobabel, lo hizo con el sumo sacerdote Josué, y lo hizo también con el pueblo. O sea, lo hizo en diferentes rangos. ¿Ok? Porque ellos no estaban enfocados. Entonces muchas veces nuestro enfoque no es el adecuado. Y Dios nos tiene que venir a despertar esa área. Ahora, basado en lo que estamos celebrando esta semana, que es el Día de Acción de Gracias, para mí una de las celebraciones muy bonitas porque tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? Ser agradecido por lo que Dios nos ha hecho. Y ahí en todo este país hace como un hold, un stop, un separa. O sea, lo respeta el día al punto que muchas de las compañías, por decirte, casi la mayoría cierran. Y cierran, ¿sabes? Porque es un día, como yo decía, estos peregrinos dejaron una memoria. Que donde ellos trascendió, que ha pasado los años y todavía este país reconoce como ese día lo estipuló para hacer un día sagrado, para darle gracias al Señor por todas las cosas que Dios nos ha dado. Creo que cuando un país es muy desarrollado, se pierde la parte espiritual. Hablando tú de los países, hicieron una encuesta en diferentes países, ¿no? Y entonces en todos los países menos agradecidos, habla sobre los países que son más desarrollados. Entonces, cuando hacen esta encuesta y ven que los países más desarrollados son los menos agradecidos, ¿por qué? Porque la gente está más preocupada en crecer financieramente, en tener el mejor carro, el tener mejor trabajo, tener una posición económica. Y dice que se quedó sorprendido que los países que menos tienen, ciertos países que menos tienen, porque tampoco son todos. Así es. Entonces dice que en esa lista habían países que él se quedó sorprendido porque la gente era más agradecida. Y me recuerdo cuando yo era pequeña que la gente en el sur de Chile tiene una condición. Cuando tú vas a la casa, y es algo que pasa, ¿no? Tú llegas a la casa en el sur de Chile, no puedo decir en el centro o en el norte, pero te ofrecen comida. Y si tú dices que no, eso es una ofensa. Porque la gente agradecido, porque aparte, ¿no? Mi abuela vivía en una parte que yo digo campo, porque no había ni siquiera electricidad. O sea, era bien campo. Y entonces cuando llega la visita es como quieren agradarlo.
y la gente es muy agradecida por el simple hecho que los visitaron. Así es. O sea, eso también pasaba, creo que los países latinos mantenemos esa parte donde alguien llega, le ofrece comida, le ofrece esto, es parte de agradecimiento porque tú viniste a mi casa y yo quiero hacerte sentir bien porque tú me hiciste un gesto de irme a visitar. Y creo que una de las cosas que Dios no quiere que nosotros nos olvidemos en darle gracias a Dios. En un tiempo no solamente de darle gracias por la comida, sino darle gracias como familia, porque es el tiempo donde la familia se reúne ¿cómo se llama? A conmemorar ese día, porque el Señor nos ha dado todo durante el año, nos ha dado comida, nos ha dado vestido, nos ha dado para pagar todas las cosas. Y es un tiempo donde creo que nosotros, más ahora, en ese tiempo que estamos viviendo, tiempos que son bien difíciles, donde tenemos que tener un corazón receptible a ser agradecido con Dios. Y también, si uno no es tan agradecido, empezarlo a practicar. Porque la práctica, como dice la pastora, la práctica te empieza a ser proactivo, ¿no? No la práctica, el ser proactivo, el que tú lo pongas en práctica. Y muchas veces hay momentos que posiblemente la persona, porque puede estar preguntando, bueno, yo no soy tan agradecido, ¿qué puedo hacer? Bueno, empezarlo a practicar. Decía, haga un reto de las 24 horas. Y de las 24 horas, a medida que usted se levante, dé gracias por un día más de vida. Porque en realidad Dios nos da un día más de vida. De gracias porque pudo haber dormido en una cama seca. De gracias porque tiene que comer. De gracias porque tiene una familia. De gracias porque tiene un trabajo, porque está estudiando. Y si tú empiezas a enumerar, son muchas cosas. Y a veces solamente damos gracias por algo un suceso que nos ha pasado, pero en realidad todos los días. De gracias porque tengo mis hijos sanos. Bueno, si oramos en la intercesión y vemos tantas familias que están dislocadas, ¿no? Fracturadas. Y claro, si para nosotros es un pesar, cuanto más para el Señor. Entonces, seamos agradecidos con todo lo que tenemos, con todo lo que con todo lo que podemos hacer. Con todo lo que hacemos, con todo lo que podemos hacer. Y tú te vas a ir dando cuenta que el proceso de ser agradecido, tú lo vas a ir desarrollando. Esto es como cuando damos testimonio, ¿no? Así es. A veces no damos testimonio porque, como dije antes, no es el super mega, grandísimo testimonio. Pero el testimonio que te sucedió, tengo un testimonio, ¿no? Tú sabes que habíamos comprado un carro. Ajá. Y el carro, nos los pidieron el carro del dealer y lo tuvimos que devolver. Y yo me quedé como, Señor, ¿qué sucede aquí? Pero en vez de ponerme enojada, que quizá hubiera sido muchos años atrás, yo dije, bueno, siempre tú algo tienes para nosotros. Nunca, y tú lo sabes, que nos conoces hace muchos años, nunca Dios nos ha abandonado. Por eso dice que confía en el Señor, espera en Él, que Él hará. Amén. Y hay que, en todas las cosas que pase, porque muchas veces uno piensa en lo malo, hasta por lo malo que es nuestros ojos, pero en realidad, como cuando yo agarré esa palabra que dice, yo tengo planes de bienestar para ti, Jeremías 29:11. Y no de calamidad. Sí, porque así es Dios. Yo le decía. Porque a veces uno piensa, todas estas son calamidades, pero en realidad Dios te está diciendo, yo tengo planes de bienestar para ti. Porque es como cuando un hijo, tú le quitas cosas a tu hijo, y se dijo, mi mamá es mala, mi papá es malo, pero realmente cuando pasan los años se va a dar cuenta que en ese momento lo que tu papá o tu mamá hizo era lo mejor para ti, y tú empiezas a ser agradecido en áreas que tal vez tú no eras agradecido con tu padre antes, porque al final creo que como un padre, Él es el padre perfecto, sabe lo que es mejor para nosotros, sabe qué es lo que nos conviene y qué no. Y Dios quiere formar en nosotros ese carácter, esa actitud de ser una persona agradecida. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, dice, estén siempre alegres. O sea, que la alegría no es algo de que es una emoción, es mantenerte alegre, aún en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Dice, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y te das cuenta de algo, siempre la palabra nos lleva a la oración. A la oración. Siempre. Porque el orar es estar conectado con Dios. Sí. Entonces, por eso hay a veces, ¿no? Cuando dice la gente o nos pone ahí, que el Señor me ayude, ejemplo, a perdonar. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Así es. Dios ahí no va a ayudarte. Él te estipula en la palabra que tienes que perdonar porque es un mandato. Así ¿cierto? es. Entonces, en todo tiempo estén contentos. A veces uno
no se siente bien. Así es. Pero una cosa es estar triste de una tristeza que te estás ahogando, ¿cierto? Como una depresión. Y otra cosa que tú no puedas como esforzarte. Entonces muchas veces nosotros nos tenemos que esforzar. Sí, así porque mismo. cuando tú estás orando, y a veces yo me he sentido mal, me he sentido mal físicamente, muy mal físicamente, y en la oración yo le digo, Señor, ayúdame. Y yo salgo de la oración renovada. Así, y eso ahí pasa. cuando yo termino de la oración le digo, gracias Padre, porque de verdad que en mí no había ni un momento, una circunstancia buena en ese momento. Pero cuando ya uno se sumerge en la oración y empieza a ser agradecido por todo lo que está pasando, Dios te renueva las fuerzas. Así es, porque al final Dios creo que quiere enseñarnos a todos nosotros que en todo tiempo tengamos un corazón de agradecimiento. Por eso dice que cuando entremos, dice, siempre alabemos al Señor. Que dice que aquí también habla en el Salmo 9.1, quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y con todas tus maravillas. Parte de alabar es ser agradecido. Amén. Parte de adorar a Dios es ser agradecido. Sí. Porque uno hace, sí, porque uno tiene que aprender a alabar y adorar al Señor. Mira lo que dice Colosenses 3:16, dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Al final, que Dios te dice, con gratitud, o sea, para el Señor es importante que nosotros desarrollemos esa área de nuestra vida, que es la gratitud. No solamente por este tiempo de Thanksgiving, de acción de gracias, sino un tiempo donde Dios quiere que trabajemos, cultivemos esa actitud de ser un hijo agradecido. Ahora, esta fiesta que se celebra acá, porque sí es una fiesta, yo lo considero una fiesta, ¿no? Es una fiesta. Una fiesta. Sí. Entonces, usted que nos está mirando de otros países dice, bueno, pero acá no se celebra. Yo creo que el ser agradecido, aquí se le puso un día en particular, pero el ser agradecido hay que hacerlo siempre. Hay que hacerlo siempre. Entonces, este momento para mí es tan bonito, no porque solamente esté en este tiempo, sino porque usted ve el ambiente en general. Yo leo los chats y dice, mire, a la gente le sale lo dadivoso, ¿no? En estos días. Quiero llevar 10 canastas de comida a 10 familias diferentes. O sea, eso es otra cosa que también tuve ahí, que es una parte de tiempo donde la gente también, su corazón está receptible a dar. Sí. Y donde las iglesias también ayudan a los homeless, sí, que son la gente, ¿cómo se dice los homeless? Los que viven en la calle. Sí, los vagabundos, ¿sí? Que viven en la calle, y muchas iglesias van a esos lugares y le dan de comer. Hay lugares que también hacen como refugio, lugar de refugio, y también le dan de comer. Pero también, ¿te ha pasado? Pues yo sé que te ha pasado, porque a nosotros nos ha pasado. Muchas veces cuando tú menos tienes y tú abres tu casa para el servicio del Señor, de verdad que el aceite no cesa ni la harina se acaba. Eso es muy cierto, eso lo hemos visto. Porque una vez, Dios mío, ¿cómo va a ser? Y yo iba y me paraba en el refrigerador y le ponía las manos al refrigerador y oraba, Padre, que los alimentos se estiren, pues. Y me pasaba, muchas veces me pasó. La gente venía con canastas de comida. ¿Y quién? Nadie, nosotros, tú sabes que yo soy poco de hablar si tengo alguna necesidad, no por orgullo, sino que, Señor, estamos para levantar, imagínate, terminamos los dos llorando. No, entonces, Dios siempre puso a alguien en el camino de nosotros para bendecirnos en momentos que fueron difíciles. Y by the way, con el carro, el Señor nos proveyó otro carro. Gloria a Dios. Nosotros, mire, es que fue tan espectacular que yo digo, Señor, y también me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si te hubieras puesto a refunfuñar en ese momento que sucedió, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieras perdido la bendición? Entonces, muchas veces, como dice la palabra, el Señor tiene planes de bienestar para ti y no de calamidad. Por eso, como que dice en Tesalonicenses 5, dice, den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es su voluntad. Porque la gente no piensa que hay que dar gracias en todas las situaciones, en algunas situaciones. Es en todas las situaciones que nosotros debemos ser agradecidos. Porque eso es parte de nosotros ir como forjando esa naturaleza de Cristo en nosotros. Al final, como yo le decía a una jovencita, que hay cosas
de que Dios va a hacer, porque hablábamos que decía en Jeremías, creo que 6, habla de que Dios viene a edificar, a restituir todo como era en el principio, sí. ¿verdad? Dios va a hacer la obra, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que Dios haga la obra. Entonces, hay cosas en nuestra vida que tenemos que trabajarla. Entonces, la gratitud es algo que tú tienes que trabajar todos los días. Es decir, gracias por esto, por el otro. Y esa actitud te mantiene, como dice, en esa línea de humildad, donde no te vuelves altiva, donde no te vuelves arrogante, sino tú reconoces de que todo lo que tú tienes y todo lo que tú has adquirido ha sido porque Dios ha movido corazones, ha movido personas, ha movido circunstancias para el beneficio tuyo en medio de situaciones difíciles que tal vez posiblemente estamos viviendo, estamos pasando. Por eso también lo hablábamos al principio, que la gratitud te une con la gente. Y hay gente que tú tienes lazos, no solamente por las cosas que posiblemente en un momento dado fueron de bendición, muchas veces en la oración. Cuando tú has sido un compañero de oración y que ha estado ahí y dándole, y vemos los milagros que Dios hace en las personas, esas personas se vuelven agradecidas. O sea que si antes eran agradecidos, hoy podemos ver que su condición ha crecido aún más. Porque vemos que en la oración también, cuando uno está intercediendo, ya uno se despoja de uno para ponerse en la brecha por el otro, ¿no? Entonces, lo importante del agradecimiento es que es algo que no claudica, no debiera claudicar en nosotros. No debiera prescribir como una receta médica, dura un año, ¿no? Y hasta ahí nomás, y dice que ya hasta ahí tiene todo su efecto. Entonces, nosotros debemos cultivar esa actitud, tener una actitud de siempre ser agradecido por todas las cosas que suceden, que nos pasan, porque de todas ellas nosotros aprendemos. Y reconociendo que Dios siempre es el dador de todas las cosas. Así mismo es. Por ejemplo, con esto ya casi que nos vamos a terminar el programa. Una de las cosas que queremos enseñarles a ustedes a través del programa es de que como hijos de Dios, como ministros, como cristianos, como siervos del Señor, tenemos que trabajar esa parte de la gratitud. Ponme aquí que se me dañó la cosa aquí. Siempre se me desconecta el micrófono. Y trabajar esa parte de la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es la que a nosotros nos va a ir formando el carácter de Jesucristo, el carácter de ese siervo fiel, de ese siervo agradecido, de que no solamente tú vas a servir a Dios porque hoy te sentís bien, sino aún cuando te has sentido mal, tú sirves a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermana Alejandra, hemos estado enfermas? ¿Me entiendes? O situaciones difíciles han pasado y nos ha tocado orar y olvidarnos de nosotros, por amor, por agradecimiento que Dios nos puso como una carga en nuestro corazón por aquellos que están en necesidad. Eso es parte de ser agradecido. El ser agradecido es darte por la otra persona. Por eso es una parte aquí antes de que terminemos, dice aquí, que dice que y todo lo que hagan, Colosenses 3:17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Porque nosotros como humanos no tenemos nada bueno. Dice la Biblia que no hay ninguno bueno. Y todo lo que nosotros hagamos, dice que lo hagamos en el nombre de Jesús. Sí. Porque es Él el que nos da ese corazón, no solamente de agradecimiento, pero de amor también por los otros. También que tu recompensa viene del Señor. O sea que si nosotros hacemos todo lo que hacemos, siempre fijándose que es para Dios. Tú estás ayudando a un humano, por supuesto, pero es como que tú se lo estás haciendo a Dios para que no te dañes, porque muchas veces la gente también, no, esa persona no fue agradecida y lo pone a un lado y no quiere saber nunca más nada. Así es. Ahora, tendrás sentimientos que están heridos y por eso decía, tú tienes que estar agradecido, pero tampoco hay gente que quiere que uno esté como en una constante repetición del agradecimiento que tiene esa persona. Entonces ahí hay que aprender como también a diferenciar, ¿no? Uno tiene que ser agradecido por todas las cosas que Dios nos da y por todo lo que nos provee, y también poderlo practicar, porque también es algo, si tú le enseñas a tus hijos lo que tú pasaste
y tú se lo enseñas a otros, ellos van a ser los portavoces del día de mañana en poder ayudar a otros que estuvieron en esa misma situación en algún momento, porque como que la historia a veces se vuelven a repetir y Dios te pone los mismos acontecimientos para ver cómo tú te vas a desarrollar. Como hablamos con mi esposo, generalmente nosotros estamos hacia los demás. Entonces, cuando tú tienes ese corazón, difícilmente tú lo puedes como cambiar, ¿no? Por eso es importante que nosotros practiquemos. Si uno no es tan ávido de ser agradecido, es algo que tú puedes practicar. Y pedirle, por supuesto, ayuda al Espíritu Santo, ¿no? Así mismo es. Así que le damos gracias a Dios por estar con ustedes en este día. Y hablar un poco, ¿verdad?, del agradecimiento, porque creo que es un tema, todos los temas de Dios son extensos. Sí. Dios sé que son insondables sus caminos, sus juicios, y sé que Él no hay profundidad, no hay anchura, no hay espacio. Él es un Dios grande, y hablar cuando se refiere a Dios es como un tema sin terminar. Pero sí, el concepto importante, como hablamos, que la gratitud no es un sentimiento que no prescribe. Es un sentimiento porque nace el corazón, pero no prescribe en el sentido de que se acaba. Es como el amor nunca deja de ser. Y así es el agradecimiento. Así mismo. Y tú lo puedes ir en aumento, sí, pero si tienes un problema que va en descenso, ahí hay un problema. Por eso dice que no prescribe, no se acaba, no se termina, porque es algo que tú vas a ir creciendo cada día más. Por eso, cuando una persona no es agradecida y lo empieza a practicar, se nota una diferencia. Por esa razón es que yo entiendo ahora por qué el Señor nos pasa por los desiertos, porque al final Dios nos quiere hacer un bien, ser un hijo agradecido, porque cuando tú eres agradecido, tú vas a estar con esa persona en las buenas y en las malas. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere formar ese corazón, que no solamente lo busquemos por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Y eso es lo que queremos hoy día también enseñarle, que parte del agradecimiento es también tener ese amor para Dios. Porque el amor para Dios va a hacer que tú seas agradecido con cada cosa que Él te da. Y aún con las personas que Él pone alrededor para bendecirte de alguna manera. Así que le damos las gracias hoy día a ustedes que nos están sintonizando. Vamos a saludar a unas personas antes de cerrar, hermana Alejandra, a las que nos saludamos después, la hermana Sandra del Campo, la hermana Crystal Martínez, la hermana Roxana Ponce, Ravelo Lili, Dios me la bendiga, hermanita, la hermana Isabel García Grimaldo, la doctora Sharon Ríos Cruz, la hermana Nubia Valencia, la hermana Galia Sarrías Castillo, Claudio Anaya, el hermano Carlos Girón, él nos mira desde Guatemala. Qué bueno, tiene muchas personas que nos han anexado por medio de este chat. Pérez. Dios me la bendiga, Luis Pérez también, que la he visto también, se ha conectado también en la intercesión. Sí, la hermana Betty Sánchez también, Dios le bendiga, hermana. Y también la hermana Ofelia, también que he visto Ofelia. Sí, la hermana Ofelia Cordero. Así que vamos. El hermano Rodrigo Flores, mi marido. Así que vamos a orar, le damos gracias, Señor. Hoy día vamos a tener intercesión, hoy día voy a orar, empiezo otra vez ya mi campaña. Empezamos ahí en pie de guerra. Sí, porque estaba que no podía ni abrir la boca, me sentía tan mal, pero gracias al Señor que ya estamos ya mejor. Ya me decía mi esposo, me tienes preocupado. Ya estoy como dice, back on track, estoy ya de vuelta a la batalla. Así que vamos a orar, queremos darle gracias al Señor por este tiempo que vamos a pasar. Y si usted es parte de esta nación, pues sé que va a compartir con su familia el Día de Acción de Gracias. Y si no es parte de esta nación, pero quiere copiar lo bueno, porque también todo lo bueno se copia. Formen un día en su casa donde usted lo dedique al Señor, con su familia, con sus hijos, y este día vamos a dedicarlo al Señor, le damos las gracias por todas las cosas que el Señor ha hecho. Amén. Así que vamos a darle, cerrarnos el corazón, más Alejandra, entonces. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este conversatorio, Padre. Siempre agradecido por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos. Te damos gracias, Padre, por esta nación también, Señor. Gracias porque nos ha acogido esta nación, Padre amado. Te damos gracias por lo bueno y bondadoso que tú eres, por todas las cosas que nos suceden, mi Dios, sabiendo que tú tienes planes de bienestar para nosotros y no de calamidad, Señor, para darnos un futuro y una esperanza, Padre. Bendice la vida de nuestros hermanos que están en el chat, bendice sus vidas, prospéralos, Padre, que la cobertura de tu ángel sea sobre ellos, Padre. Bendice a nuestra hermana Cristiana, hoy que va a interceder. Gracias porque tú la has levantado y la has sanado, Señor. Gracias por nuestros pastores que están siempre en pie, velando por todas las ovejas de la iglesia Obra de Miami, Señor. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Así que, hermanos, nos despedimos de usted, le damos la gracia por su fiel sintonía, por estar escuchándonos, por ser parte de este programa. Unido es la llave, y no solamente este programa, por apoyarnos en la intercesión devocional con Cristo en cada uno. Jesús no se cansa de enseñar. Ya también tenemos las clases de los niños que están saliendo por YouTube, que ustedes las pueden ver. Gloria a Dios. Están saliendo ahí los videos. Las intercesiones también ya están subiéndose por YouTube, así que no salen por Facebook grabadas, o sea, salimos por el Facebook Live, pero se están subiendo directamente después por YouTube, que la gente puede ir a meterse ahí. Qué bien. Así que le damos las gracias a cada uno de ustedes. Si usted ha sido de bendición este programa, puede hacer share la página de nosotros, compartírselo a un amigo, a un pariente. Y siempre es importante que tengamos un corazón agradecido. Y cuando uno comparte la palabra con otra persona, está siendo agradecido con lo que Dios también les ha dado a ustedes por medio de la palabra del Señor. Amén. Así que Señor me lo bendiga abundantemente. Nos vemos hasta la próxima. El próximo lunes con la pastora Gabriela. Espero que ella nos acompañe. Ella hoy día nos dejó aquí a las 2 haciendo el programa. Mañana tenemos devocional con Cristo. Mañana tenemos devocional con Cristo a las 10 de la mañana, sí, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Y mañana. tenemos, acuérdense, los programas también con el hermano Emilio. Jesús no se cansa de enseñar. Los jóvenes con la hermana Los Cristian. jóvenes conmigo. Pues este domingo no pude hacer, que estaba en la recuperación esta semana que estuve malita, pero sí ya vamos a incorporarnos después y lo voy a poner ahí en el Instagram. Yo siempre pongo ahí los posts, ustedes pueden verlo. Y si tiene alguna pregunta, me manda por el ODM Youth Army, me puede escribir ahí en el Instagram, o si no, por la página también de la Obra de Miami, me puede escribir y yo también puedo ver los mensajes. Así que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y hasta la próxima, hermana Alejandra. Amén, nos vemos el próximo lunes y también mañana ya a partir de las 10 de la mañana. Dios le bendiga. Dios le bendiga.